La maldad es un concepto que nunca se está ausente, todo lo contrario, siempre trata de hacer acto de presencia. Desde demonios hasta seres de otro planeta, el mal viene en varias formas y tamaños, pero solo unos cuantos seres tienen el privilegio de llamarse señores del mal. Como lo es Aku, el Shogun Oscuro. Y Picoro Daimaku, el rey de la maldad. ¿Quién ganaría entre estos dos demonios? Antes de comenzar hay que hacer un par de aclaraciones, pues la versión de Picoro que se usará será tanto la del anime como el manga de Dragon Ball, así que versiones alternas provenientes de videojuegos o películas live action quedan descartadas. Y con respecto a Aku, se tomará en cuenta la serie de Samurai Jack, incluyendo la 5ª temporada producida por Adult Swim. Hace bastante tiempo en el inmenso y frío espacio, la maldad pura consumiría aquello que se le cruzase, hasta que sería contrarrestada por nada más y nada menos que 3 dioses, aunque no en su totalidad. Una porción de la criatura conseguiría llegar a la Tierra, quedando dormida por varios siglos, hasta que un emperador de la dinastía china por medio de un hechizo, que en lugar de acabarlo daría forma al ser de pesadilla que tendría como objetivo conquistar el mundo. Pero para desgracia del demonio, aquel emperador sería dotado de una espada mágica, consiguiendo ponerle fin a la amenaza. Eventualmente Aku regresaría varios años después logrando conquistar China y vengarse, pero con lo que el demonio no contaría es que el descendiente del emperador conocido como Jack, lo confrontaría portando la misma espada que su padre, pero antes de poder acabarlo Aku mandaría a Jack al futuro donde su maldad gobierna por sobre todas las cosas. Aunque un tiempo después Jack terminaría siendo capturado por Aku, el cual iniciaría una transmisión en vivo para asesinarlo. La cual se vería interrumpida por los amigos de Jack, dándole el tiempo suficiente a una de sus hijas de enviarlo nuevamente a aquella pelea que tuvieron en el pasado, consiguiendo acabar así de una vez y para siempre a Aku. Tratándose de fuerza, pese a ser pocas, Aku tiene buenas demostraciones en este apartado. Sin problemas puede partir tumbas y mausoleos, a base de golpes es capaz de moler estructuras de roca, también puede cortar robots con su espada fácilmente, cuya composición se encuentra conformada principalmente a base de metal, derrumba casas con el mero hecho de embestirlas, con aumentar su tamaño le dio una paliza a un ogro el cual tenía una altura superior a la de una palmera, y estas en promedio llegan a tener una altura de 20 metros de largo, como se puede apreciar estos dos superan en gran medida la altura de las palmeras, mínimo triplicando su tamaño, lo que equivaldría a unos 60 metros de largo. En pocas palabras, el ogro en base a su tamaño rondaría un nivel de edificio medio, y dicha fuerza no representaría nada para Aku, pues este lo dejó fuera de combate de pocos golpes. Dada la facilidad con la que Aku ejecuta esta hazaña, debería contar con el doble de fuerza que el troll. Adoptando una forma esférica pudo arrasar con todo un ejército, pero esta fuerza está lejos de ser el límite de este demonio. En cierto punto se le vio adoptar tamaños superiores a edificios, como lo es el de un templo chino, aunque su mejor demostración fue vista por medio de flashbacks, donde vemos como Aku llega a compararse con el tamaño de una montaña, la cual, si bien no sabemos el tamaño específico, las montañas llegan a medir como mínimo 5000 metros de altura, y vemos como Aku las llega a igualar y superar en tamaño, lo que daría a entender que Aku podría bajarse una montaña a base de su fuerza. Aunque su destructividad es aún mayor que su fuerza, pues se vio en la capacidad de bajarse edificios de gran tamaño en base a sus poderes, y nos afirman que este se ha visto en la capacidad de acabar con pueblos y ciudades en su totalidad. Éramos una raza muy sociable. Nuestro pueblo vivía en la superficie del océano y comerciaba con los habitantes de tierra firme. Eso era antes de que él llegara y nos desterrara al fondo del mar.
gobierna sobre mi reino. Y un horrible monstruo, nacido de su seno, nos atacó. Mi ejército respondió al ataque. Aunque la mejor demostración de Aku fue aquella vez que extinguió los dinosaurios como daño colateral al impactar con el planeta Tierra. Para cuantificar esto me vi en la necesidad de tomar de referencia al meteorito que impactó en nuestro planeta hace 65 millones de años, el cual dejó un cráter gigantesco cuyo diámetro es de 180 kilómetros. Para hallar el área en cuestión que abarcó dicho meteoro aplicamos la fórmula de área circular, obteniendo por resultado un área de 25.446 kilómetros, siendo la destructividad que abarcó el meteorito, y Aku al ser capaz de emular este mismo cataclismo debería contar con una potencia similar, entrando de lleno en la categoría continental alto. Aunque no lo parezca, la resistencia de este demonio es impresionante. Las flechas no logran inmutarlo en lo más mínimo, disparos de armas avanzadas no consiguen provocarle algún daño, los misiles no son más que un chiste para este demonio, incluso todo esto en conjunto puede soportarlo cagado de risa. Ya yendo a mejores hazañas, tenemos el hecho de que este pudo resistir los ataques del samurái de piedra, cuya fuerza le permite contener rayos de energía capaces de barrer con buena parte de una ciudad, mínimo abarcando de 2 a 3 kilómetros, y aun con todo eso le fue imposible dañar significativamente a Aku, aunque la resistencia de este demonio se encuentra ligada directamente a su potencia, pues este pudo soportar su propia destructividad generada por su impacto contra la Tierra sin recibir mayores daños, por lo que su resistencia al igual que su potencia ya rondaría un nivel continental alto. La velocidad de Aku no se queda para nada atrás, pues este ser demostró recorrer distancias interplanetarias en cuestión de segundos. Si bien no sabemos qué tanta era la distancia que Aku recorrió, esto no le quita mérito a la hazaña, dejando en claro que Aku supera sin muchos problemas la velocidad de la luz, aunque esto solo lo consigue desplazándose, pues en términos de reacción y combate, este poderoso ser puede bloquear flechas, las cuales recorren 200 pies por segundo, e incluso se le ha visto combatir con seres que igualmente pueden interceptar flechas en pleno vuelo, como es el samurái Jack, y hablando de este último, he de resaltar el hecho de que Jack puede esquivar fácilmente proyectiles de un tanque de guerra, los cuales alcanzan una velocidad de 1750 metros por segundo, y Jack al poder esquivarlos fácilmente debería doblar esta velocidad, lo que implicaría que Jack puede combatir a velocidades de 3500 metros por segundo equivalente al Mach 10, por ende Aku al ser capaz de pelear parejamente con el samurái también debería contar con su misma velocidad. Su rango de ataque deja mucho que desear, habilidades como sus rayos enérgicos o fuego, llegan a abarcar una cantidad considerable de metros, ya tratándose de su control del clima, debería abarcar como mínimo unas calles de distancia, aunque en base a sus poderes se le ha mencionado como alguien capaz de destruir reinos y ciudades enteras. La durabilidad de este demonio no es de menospreciarse, pues Aku lleva existiendo desde el inicio del cosmos, y tras ser despertado este se mantuvo vivo durante siglos en pie sin envejecer ni un poco, siendo un ser completamente longevo, sin contar que a lo largo de la serie a este ser nunca se le vio requerir de las necesidades básicas como lo es el comer o dormir, y si bien en una ocasión se le vio durmiendo, esto es más una escena de carácter cómico que cualquier otra cosa, además que no es posible determinar cada cuánto requiere descanso, si es que lo requiere en primer lugar. También he de mencionar que gracias a la naturaleza de su cuerpo es muy difícil que Aku se vea dañado en combate, y aun si este recibe algún daño este podrá regenerarlo rápidamente. Sin embargo, si el ataque es de naturaleza mágica, si llegara a infligirle un daño a Aku, lo que limitaría su regeneración, aunque esto no quita el hecho de que Aku es de cierta manera inmortal, gracias a su incapacidad de envejecer y a su regeneración. Como muchos sabrán, Aku no es alguien que destaque mucho en ámbitos de inteligencia, pues este llega a ser bastante impulsivo al momento de atacar a sus rivales, y rara vez planea alguna estrategia para facilitarse las cosas en una pelea, incluso llega a ser muy fácil engañarlo y tenderle una que otra trampa, pero si algo he de resaltarle, es que gracias a su naturaleza demoníaca tiene conocimientos acerca de mitología y artefactos mágicos. Además de eso, este demuestra grandes habilidades para el combate cuerpo a cuerpo,
siendo que este puede competir en este aspecto con el Samurai Jack, personaje que cuenta con adiestramiento en más de un arte marcial. Hablando de su armamento, puedo destacar un visualizador, que le permite estar al pendiente de lo que ocurre en todo momento, aunque este llega a ser inutilizable si se usa en lugares protegidos con magia, como se llega a ver a lo largo de toda la serie. Cuenta con un gran arsenal de androides, aunque cabe resaltar que Aku no es mucho de usar su armamento en batallas, pero si este lo desea, perfectamente puede generar armas en base a sus poderes. Llegó el momento de centrarnos en el mejor aspecto del personaje, y por el cual es tan aclamado, su gran variedad de habilidades especiales. Como muchos recordarán, la principal habilidad de Aku radica en el control que éste tiene de su cuerpo, pudiendo alterarlo de múltiples maneras, ya sea para incrementar o reducir su tamaño, estirar indefinidamente sus extremidades, modificar la estructura de su cuerpo para materializar armas, e incluso pudiendo alterar completamente su forma, ya sea para adoptar la forma de distintas clases de animales, formas humanas, formas humanoides, una forma esférica, y por último, puede adoptar una forma que cubre una porción del cielo, dejándose caer como si de lluvia se tratase, lo cual es muy efectivo si se llega a enfrentar a más de un enemigo. El control corporal de Aku es tan avanzado, que incluso puede manipular a su antojo fragmentos que ya no formen parte de él, lo cual es altamente peligroso teniendo en cuenta la composición ácida de su cuerpo. Como ya se ha mencionado, Aku es capaz de regenerarse de manera casi instantánea, lo que también lo dotaría de una inmortalidad basada en su regeneración y en su incapacidad de morir sin importar el paso del tiempo. Aku es capaz de volar aún sin la necesidad de adoptar alguna forma con alas, incluso pudiendo volar en el espacio. Por raro que suene, Aku cuenta con cierto grado de precognición, al experimentar premoniciones relacionadas con el Samurai Jack. De cierta forma, Aku puede manipular el sonido, al generar potentes ondas sónicas. Posee la capacidad de teletransportarse de manera casi instantánea, aunque no se sabe qué tan lejos puede llegar usando este hacks. Cuenta con cierto grado de necromancia al poder revivir muertos en un estado de zombie, puede multiplicarse, ya sea para crear pequeñas copias del mismo o de su mismo tamaño, tiene piroquinesis, al ser capaz de expulsar llamaradas y bolas de fuego, incluso se ve que puede manipular las llamas de una fogata para generar siluetas. Proyección de energía, al poder generar rayos de energía desde sus ojos, una variante de esta habilidad es un rayo BFR, que expulsa a sus rivales fuera del escenario. Transmisión de poderes, en más de una ocasión se le ha visto a Aku otorgarle sus poderes a otros seres, como lo son robots de combate, o el mejor ejemplo de esto fue con las hijas de Aku, las cuales poseen todas sus habilidades especiales. Infección, Aku puede infectar a sus oponentes y así manipularlos para que sigan fielmente sus órdenes, esto puede hacerlo ya sea por medio del contagio de un resfrío o con el mero hecho de aplastarlos con su mano. Aku tiene cierto grado de telequinesis, con el cual puede tumbar un pilar de concreto, o elevar una sección de un piso. Posee cierta manipulación de la materia, al poder reconstruir el cuerpo de Scaramouche, y materializar oro de la nada. Por impresionante que parezca, Aku tiene manipulación biológica, al hacer que unos simples corderos se conviertan en bestias de gran tamaño, e incluso pudo regresarlas a su estado original. También puede crear clones, los cuales cuentan con las mismas habilidades que el ser original en cuestión. Puede sellar seres en cristales, condenándolos a permanecer cautivos durante toda la eternidad. Sin mencionar que Aku es capaz de alterar la realidad de diversas formas, pudiendo así manipular el clima a su voluntad, e incluso provocar que lluevan toda clase de joyas y piedras preciosas. Cuenta con autosustento, pues como se ve a lo ancho y largo de Samurai Jack, Aku no necesita de las necesidades básicas de un ser humano, incluso se ve que no necesita de respirar, pudiendo así mantenerse en espacios sin oxígeno. Posee una manipulación de las explosiones, al poder generarlas con el mero hecho de quererlo. BFR temporal, Aku puede crear un portal en el tiempo para enviar a su rival a otro momento del tiempo que Aku desee, ya sea al futuro o al pasado. Aunque no lo crean, Aku tiene cierta resistencia al daño físico, pues únicamente este se ve afectado por ataques basados en magia, volviendo prácticamente inútil casi cualquier ataque físico. En cuanto a debilidades, Aku posee unas cuantas, siendo una de estas las bajas temperaturas, pues estas llegan a debilitarlo a tal grado de que se agarre un resfriado y este preferirá no batirse en combate.
Y, por último, pero no menos importante, tenemos el hecho de que Aku es débil ante la magia, visto en todas sus peleas con Jack, siendo que esta espada mágica es lo único que realmente puede dañar a Aku, pero por sobre todo si es atacado constantemente con magia este se irá debilitando, terminando eventualmente por ser asesinado. Muchos siglos atrás, el aspirante a dios de la tierra se vería sometido a su última prueba para ser apto del cargo, eximirse de toda maldad en su ser, despojándose de toda oscuridad en sí. Sin embargo, esta negatividad tomaría vida y conciencia propia, naciendo así un demonio cuyo propósito era convertirse en el único amo y señor del mundo entero, masacrando sin misericordia alguna a la raza humana, hasta que un maestro de artes marciales junto a sus discípulos le pondrían un alto al demonio y sus planes de conquista, logrando sellarlo a costa de la vida de dicho maestro, deteniendo así la inminente amenaza. Momentáneamente, pues siglos más tarde Picoro sería liberado de su encierro por la banda de Pilaf, ya estando en libertad buscaría seguir con la ambición de conquista que años atrás fue frenada, asesinando a todos los peleadores de artes marciales vigentes para que así nadie lo encerrase de nuevo. No bastando con eso, se dispondría a reunir las esferas del dragón para recuperar su tan ansiada juventud junto a los poderes que tuvo en aquel pasado, asesinando de paso al discípulo del antiguo maestro que lo selló. Ya sin nadie en su camino, Picoro sería el nuevo gobernante del mundo, pero con lo que no contaría es que un niño le daría un alto a su régimen mundial, teniendo una ardua batalla con el susodicho guerrero, quien se proclamaría vencedor y acabaría con Picoro, no sin antes dejar una reencarnación que vengaría su muerte y sin importar que, siempre seguiría el camino de la maldad. Si a fuerza nos referimos, Picoro no se queda corto en este apartado, aún encontrándose debilitado por la edad, pudo darle una buena paliza a Goku, quien para una mayor referencia, este pudo soportarse los ataques de Tenshinhan, personaje que pudo equipararse con el maestro Roshi estando contenido, siendo que este último tuvo la capacidad de desviar el Kamehameha de Ten, cuya potencia ya debería ser equiparable o superior a la del maestro Tortuga en un estado de contención, quien de forma casual pudo bajarse de un tiro el castillo del rey Oxatán y de paso una montaña, y digo casual porque el mismo Roshi menciona que no tenía la intención de destruir el castillo, mucho menos la montaña. Sin embargo, esta hazaña está lejos de posicionar a Roshi y Ten como seres de nivel montaña, pues el tamaño de esta ni en broma se compara en tamaño a las que uso en mis categorías. Sin embargo, me atrevo a decir que esta podría rondar los 166 metros de altura, tomando de referencia algunas de las montañas más pequeñas de Japón. Por ende, Roshi podría bajarse esta cantidad de metros con su poder, pero como bien dijimos, esto fue realizado de manera casual, por lo que su verdadera potencia debería de ser como mínimo el doble, o sea 332 metros de poder puro, y al Ten ya superar ampliamente al Roshi de aquel entonces su potencia debería doblar como mínimo a la de Kame Sennin, siendo de unos 664 metros, entrando de lleno en lo edificio alto, y al Roshi poder contener esta potencia debería contar con una fuerza similar, misma fuerza que a Tenshinhan no le costó asimilar en su combate con él, implicando que su fuerza sea comparable a su potencia destructiva. Ya sabiendo esto, podemos adjudicarle una resistencia de nivel edificio a Goku, la cual le sería inútil a la hora de enfrentar a Picoro, quien lo dejaría moribundo de pocos golpes. Siendo así, Picoro debería doblar la fuerza de Ten teniendo 1328 metros de fuerza pura. Tras recobrar su juventud, este pelearía con Goku luego de haber bebido el agua de los dioses y conseguiría lastimarlo a base de golpes, ignorando completamente el hecho de que Goku resistió sus ataques enérgicos, cuya potencia ya le bastaba para arrasar con ciudades enteras, aunque, lo
los ataques de Picoro deberían ser capaces de abarcar mucho más terreno al ser más poderoso que el maestro Roshi a su máximo poder, quien ostentaba el poder suficiente como para darle baje a nuestro satélite natural de un tiro, lo que implicaría que los ataques de Picoro ya alcanzarían la potencia lunar bajo, por ende tanto su fuerza como su destructividad se encontrarían en dicho nivel. Lo mismo aplicaría para su resistencia, pues las balas no llegan a inmutarlo, recibe la onda expansiva de su propio ataque sin verse afectado, y puede tanquearse los ataques del propio Goku sin daños graves. Recordemos que este se vio comparable en términos de fuerza a Picoro, lo que significa que este poderoso demonio tiene la capacidad de resistir lo mismo que puede destruir, teniendo Picoro la resistencia suficiente como para soportarse ataques capaces de bajarse la luna, eso sin contar que recibió de lleno el Kamehameha de Goku, ignorando por completo la potencia que debería tener este ataque, salió con pocos daños, dejando en evidencia que la resistencia de Picoro se encontraría rondando un nivel lunar bajo. En cuanto a velocidad se refiere, Picoro, pese a no aparentarlo, es alguien bastante rápido, pues su mejor demostración fue el mantener una pelea uniforme con Goku, siendo capaz de seguirle el paso al Saiyajin durante una buena parte de la pelea. Aquí la pregunta en cuestión es: ¿qué velocidad tiene Goku? Para esto debemos remontarnos al arco de la Patrulla Roja, donde Goku pudo interceptar la esfera de 4 estrellas antes de que consiguiera dispersarse, siendo que las esferas recorren el mundo en cuestión de segundos, sabiendo que el mundo tiene un diámetro de 12.742 kilómetros. Para determinar la velocidad de una esfera, dividimos el número de estas por el diámetro del planeta y lo redondeamos a 1.820.000 metros. Si bien no sabemos la cantidad de tiempo en la que una esfera tarda en dispersarse, aún asumiendo que tarda un minuto, solo debemos dividir la distancia recorrida en un minuto para saber cuánto recorre en un segundo. 1.820.000 entre 60 nos da 30.000 metros. Para saber qué tanto superan la velocidad del sonido, dividimos 30.000 entre los 343 metros que recorre el sonido en un segundo, dando por resultado un Mach 87.4, siendo la velocidad que tendría Goku al enfrentar a Tao Pai Pai, más no su límite, pues este tendría un entrenamiento previo al torneo número 22, donde se ve claramente que incrementó sus habilidades, así que mínimo debió duplicar su velocidad, siendo de un Mach 174.8, y como sabemos, Picoro viejo le dio un buen blitzeo a Goku, o sea que debería doblarle su velocidad, llegando al Mach 349.6, y para ir terminando, al rejuvenecer debe de al menos haber duplicado su velocidad anterior, siendo un Mach 699.2, contando Picoro con una velocidad masivamente hipersónica. Su rango, al igual que su potencia, llega a abarcar el diámetro de la Luna en su totalidad, siendo su alcance de 3.474 kilómetros. Si hablamos de su durabilidad, debemos resaltar el hecho de que Picoro estuvo encerrado durante 300 años en el termo del Mafuba, aún manteniéndose con vida y energías suficientes para pelear, siendo capaz de durar siglos en pie. A eso sumándole que su naturaleza como Namekian no lo libra de la necesidad de ingerir alimentos, solo necesitando hidratarse. Fuera de eso, podríamos decir que Picoro de cierta manera es inmortal, al adquirir la juventud eterna gracias al deseo que le fue concebido por las esferas. Este no podrá envejecer sin importar el paso del tiempo, y aun si llegase a ser asesinado, este podrá reencarnar en uno de sus hijos. Aunque esto no le adjudicaría una durabilidad infinita al demonio, pues tratándose de peleas su durabilidad se reduce bastante, pues el recibir daños y desgastar su energía reduce su rendimiento en combate considerablemente, llegando a durar como mínimo unas horas. A lo que inteligencia se refiere, Picoro no se queda para nada atrás, cuenta con grandes habilidades para el combate, siendo capaz de batirse en peleas con artistas marciales experimentados. Aun si tienen años de experiencia en el combate, es un buen planificador, pues ideó la manera de convertirse en el soberano de la raza humana e imponer su propio régimen político en el mundo. A eso súmenle que en ocasiones puede aprovecharse de la situación y poner las cosas a su favor. Un claro ejemplo es el haber tomado a Tenshinhan de rehén para así asegurar su victoria frente a Goku. Ya pasando a lo que son las habilidades del personaje, debo destacar que como casi cualquier personaje de Dragon Ball, tiene la capacidad de volar, puede proyectar energía, ya sea por medio de sus manos o sus ojos, tiene cierto grado
grado de telequinesis, al poder hacer levitar objetos y generar pequeñas explosiones con su mirada. También posee telepatía, aunque esta solo se le dio usarla con sus hijos, y ya que lo mencionamos está de más decir que Picoro puede crear vida por medio de huevos, puede incrementar sus estadísticas físicas por medio de la expulsión de su energía. Como fue mencionado anteriormente, Picoro cuenta con ciertos tipos de inmortalidad al ser incapaz de envejecer gracias al deseo que le otorgó la juventud eterna, y aun si es asesinado puede reencarnar por medio de uno de sus hijos, regresando eventualmente. Gracias a su naturaleza como Namekiano, debería contar con una limitada regeneración, pudiendo restaurar sus extremidades, aunque nada más allá de eso. Al igual que su hijo, debería contar con la capacidad de estirar sus extremidades y aumentar su tamaño. Después de todo, se ha visto que esta habilidad no es exclusiva de Mayunia. También debería contar con fusionismo, teniendo en cuenta que los Namekus pueden fusionarse entre sí para incrementar sus poderes. Tal como su reencarnación, Picoro debería tener sentidos por encima de un ser humano, pudiendo escuchar conversaciones encontrándose a largas distancias. Al igual que su contraparte, Picoro debería ser capaz de poseer humanos. Empleando su fuerza puede generar grandes corrientes de viento. Por raro que suene, Picoro puede desterrar almas, pues todo aquel que sea asesinado por un demonio no irá a parar ni al cielo ni al infierno, sino que vagará eternamente en un limbo. Para ir finalizando, Picoro debería contar con cierto grado de magia, puesto a que Kamisama es presentado como un ser de habilidades mágicas, vistas al devolverle la vida a las esferas, pero ciertamente desconozco de qué más sean capaces estas destrezas mágicas. Pese a ser pocas, Picoro cuenta con algunas debilidades que debo resaltar, como lo es su exceso de confianza, evidenciado en todas sus peleas, donde llega a subestimar a sus oponentes, dándoles la oportunidad de tomarlo con sorpresa y ser dañado de gravedad. También tenemos el hecho de que este necesita reunir energía para efectuar sus ataques más potentes, quedando vulnerable y a merced de sus oponentes. Y, para terminar, la vida de Picoro está directamente ligada con la de su contraparte, pues si uno de estos dos muere, por consiguiente, el otro también lo hará. ¿Quién se atreve a convocar al maestro de los maestros? Al portador de la oscuridad, al shogun del dolor, ¡Aku! El nuevo rey no tiene tiempo para estar jugando. Acabaré contigo en tan solo 5 segundos, tal vez menos. No, ningún mortal puede lastimar al gran Aku. ¡No! Tú eres la primera persona que ha lastimado el orgullo del gran Picoro Daimaku. Estoy sorprendido. Ahora conocerás lo que es sentir dolor. Posiblemente crean que me volví loco al comparar a estos dos personajes, pues a primera vista ambos entes demoníacos no parecen tener alguna similitud. La realidad es que estos personajes poseen más semejanzas de las que aparentan. Ambos seres proceden del espacio exterior y llegaron a parar al planeta Tierra con la finalidad de preservar sus vidas. Tendrían como objetivo esclavizar a la raza humana y ser los dueños absolutos del mundo, hasta que grandes guerreros interferirían, consiguiendo frenar sus planes de conquista sellándolos, aunque eventualmente regresarían para vengarse y terminar lo que empezaron, siendo finalmente erradicados por los discípulos de aquellas personas que se opusieron ante ellos. Sin contar que ambos dejaron su descendencia antes de partir a mejor vida. Aún con todo lo que tienen en común estos demonios, solo uno puede proclamarse como el vencedor, así que demos paso a la comparativa. En lo que a fuerza se refiere, ambos seres se veían en la capacidad de humillar por completo el nivel edificio al enfrentar seres de este calibre. Incluso Aku en una ocasión llegó a equiparar el tamaño de montañas.
Lo que, si bien no es algo para tomarse a la ligera, esto está muy lejos de compararse a las hazañas más básicas del rey Picoro Daimaku, quien a base de golpes casuales, ya podía pasar por alto la resistencia de entes capaces de soportar potencias con la capacidad de dar rebaje a nuestro satélite natural, habiendo una diferencia más que clara en este apartado, pues el compararse al tamaño de montañas no representaría ni la mitad de fuerza que ostenta el rey demonio, haciendo más evidente la diferencia que hay entre ambos personajes, siendo Picoro 85 veces más fuerte que Aku. Y lo mismo aplicaría para su resistencia, si bien es cierto que en el caso de Aku esta es mayor a su fuerza al soportar su impacto con la tierra, nuevamente esto es poco comparado a lo demostrado por Picoro, quien podía resistir ataques de seres que lo equiparan en fuerza, y si hablamos de velocidad, la cosa solo va para peor, aunque a Aku se le haya visto alcanzar e incluso superar la velocidad de la luz, esto solo aplicaría en su desplazamiento, pues en términos de combate y reacciones de apenas, y podía interceptar flechas y seguirle el ritmo a seres que ya alcanzan el Mach 10, velocidad que si bien no es de menospreciarse, se quedaría realmente corto ante las hazañas de Picoro, quien aún encontrándose debilitado por la vejez, pudo superar en velocidad de seres hipersónicos como lo es Goku, y tras rejuvenecer su velocidad se llegaría al Mach 699.2, trascendiendo por completo la velocidad que Aku ostenta. Con todo lo visto anteriormente, la balanza se ve inclinada hacia el rey demonio, gracias a que este tiene la ventaja en lo que son aspectos físicos, pues sin importar que tanto Aku intente atacarlo, jamás conseguiría el golpe por la evidente diferencia que hay en velocidad, y en el raro caso que este llegase a golpearlo de nada le va a servir, pues su fuerza está muy por debajo de la resistencia de Picoro, siendo que la diferencia entre equiparar montañas y resistir ataques de seres lunares es abismal, y por el otro lado, a Picoro le sobra potencia como para bajarse a Aku de un golpe si es que así lo desea, y si bien es cierto que Aku puede regenerarse de los daños, es cuestión de tiempo para que este sucumba ante la fuerza de Picoro, quien gracias a su ventaja en velocidad, podría atacarlo cuantas veces quiera sin que Aku se llegara a percatar de lo que sucede, no teniendo más opción que recibir todos los golpes del rey de la maldad. Aunque no todo es color de rosa para Picoro, pues la durabilidad de Aku le permite estar siglos en pie sin denotar el más mínimo cansancio, caso contrario con Picoro, pues si este tarde o temprano se llegara a desgastar por el uso excesivo de Ki, recordemos que el hecho de volar en Dragon Ball desgasta la energía del usuario considerablemente, ya ni a hablar de los ataques basados en energía, eso sin contar que si este llega a mantenerse luchando en un lapso de tiempo muy prolongado terminara por agotarse, situación de la cual Aku podría llegar a tomar ventaja, de no ser porque Picoro es alguien a quien no le gusta perder el tiempo en batallas insignificantes, así que siempre trata de asegurarse de acabar rápidamente sus batallas de poder hacerlo. Con esto en mente lo único que nos falta por repasar son las habilidades de ambos seres para determinar el ganador de esta batalla, empezando con Aku, pese a ser quien tiene más variedad de habilidades especiales realmente pocas son las que le serían útiles en esta batalla, el aumentar de tamaño en lugar de beneficiarlo terminaría por perjudicarlo, pues solo se volvería un blanco más fácil para Picoro, quien podría fácilmente atacarlo con sus rayos de energía al tener un enorme objetivo al cual apuntar, lo mismo va para su rival, si este consigue hacerse gigante esto solo lo hará más lento, quedando expuesto a recibir más fácilmente los ataques de Aku. El cambiar su forma para tener mayor ventaja también sería inútil, ninguna de sus formas lo dotaría de estadísticas físicas suficientes como para rivalizar con las de Picoro, aun si llegase a cubrir el cielo y atacarlo de manera omnidireccional, perfectamente el cara de pepino podría anular el ataque con una de sus ráfagas de energía. El crear un ejército de zombies tampoco serviría de nada, siendo que Picoro podría bajárselos en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo aplicaría para su clonación, pues sin importar si son de su mismo tamaño o no, Picoro podría bajárselos fácilmente con sus ataques físicos o enérgicos si este lo desea. Aunque sellarlo sería una buena alternativa, se logra visualizar que esto se logra mediante un rayo, el cual podría ser perfectamente evadido por Picoro. Si bien el infectarlo para que así Picoro se vuelva su esclavo sería una buena opción, recordemos que Aku solo puede hacer esto si se encuentra resfriado tras exponerse a bajas temperaturas, siendo algo que necesita requisitos muy específicos que rara vez llegan a darse, y en extremo caso de que esto pasara, recordemos que la infección de Aku llega a ser algo lenta, por lo que si Picoro se propone a matarlo antes de ser infectado por completo este se salvaría de dicha manipulación, y aun si Aku intentase aplastarlo, Picoro tiene manera
capaz de librarse de esto, ya sea evaporando su brazo con sus ráfagas de energía, o esquivándolo con su velocidad. Ya que hablamos de esto, cosas como los rayos de energía, fuego, ondas sónicas, no le serían de utilidad en contra de Picoro, ya que estos ataques no conseguirían dañarlo en lo más mínimo, incluso si este quiere puede esquivarlos con una facilidad absurda. Por más que Aku trate de hacer uso de su telequinesis para inmovilizar a Picoro, este se podría liberar a base de fuerza bruta o contrarrestar el efecto con sus propias capacidades telequinéticas. La precognición de Aku sería inútil en este caso, pues no es una habilidad que este pueda usar en batallas, así que predecir los ataques de su rival es algo que le sería imposible concretar en estos casos. El tratar de generar explosiones para dañar a Picoro tampoco funcionaría, pues estas nunca demostraron potencia suficiente como dañar a seres de escala lunar. Hasta este punto lo único que queda por preguntarse es si Aku tiene alguna habilidad que le sirva en contra de su rival. De su amplia variedad de habilidades, las únicas que le serían útiles a estas alturas sería su manipulación biológica, pues el tratar de convertir a Picoro en algún animal le sería útil para así superarlo físicamente y finalmente poder matarlo de una vez por todas, pues Picoro nunca demostró resistencia alguna ante esta clase de habilidades. El problema recae nuevamente en la velocidad que este ser posee, pues prácticamente podría atacar a Aku de todas las maneras posibles antes de que a este siquiera se le ocurra hacer algo en contra de su rival. El crear un clon de Picoro con sus mismas capacidades sería bastante útil, pues este conseguiría desgastarlo físicamente para que así Aku intente aprovecharse de esto y darle el golpe con alguna de sus habilidades. Sin embargo, Picoro tiene una manera de librarse de esto, y es fusionándose con su clon. Al ser prácticamente el mismo, no veo por qué este no pueda usar su fusionismo con este ser, volviéndose así incluso más poderoso de lo que era antes, y complicarle las cosas aún más a Aku. Incluso si este intentase escapar con su teletransportación, de poco le serviría. Picoro perfectamente podría crear algunos de sus hijos y enviarlos a encontrar a Aku. Recordemos que estos ya eran por mucho superiores a seres que alcanzaban el Mach 174, por lo que no sería una tarea muy difícil el encontrarlo, y ya una vez localizado, sería cuestión de tiempo para que Picoro llegue a su paradero y reanude su combate con el maestro de los maestros. En vista de no poder hacer nada en contra de su rival, a Aku solo le quedaría una última alternativa, y es el aplicarle un PFR a Picoro, ya sea que lo envíe a otro lugar, fuera del planeta o a otro momento del tiempo, aunque volvemos a lo mismo, a Picoro le sobra velocidad para reaccionar a estos ataques, aún más si consideramos que el portal en el tiempo tarda un poco en efectuarse. Aquí solo pude pensar en dos escenarios, en uno donde Picoro evite el BFR y termine con Aku de una vez por todas, y otro donde quepa la remota posibilidad de que Picoro se confíe y reciba el ataque creyendo que podrá resistirlo, siendo enviado al futuro donde la maldad de Aku es la ley. Si bien esto podría representar un problema, realmente es todo lo contrario, pues ahora que Picoro conoce bien las habilidades de su oponente, este no se andaría con juegos y terminaría con Aku en cuestión de segundos. Además, Aku no tiene ninguna forma de aprovecharse de las debilidades de Picoro. En primera, este no tendría la necesidad de recurrir a sus ataques más potentes para eliminar a Aku, con simples blasts casuales sería más que suficiente para destruirlo al por completo, así que la opción de que Aku lo ataque con la guardia baja con alguna de sus habilidades mágicas queda descartada. Y en segunda, Aku no tiene manera de enterarse de la dependencia que Picoro tiene con Kamisama, y aun si se llegase a enterar de esto no podría hacer nada al respecto, porque vamos, si ya la tendría casi imposible con Picoro, ahora imagínense con alguien mucho más fuerte que este. Simplemente no tiene oportunidad alguna de posicionarse con la victoria, pues la superioridad en estadísticas físicas del Rey de la Maldad lo harían posicionarse por encima de la gran variedad de habilidades especiales del Shogun del Dolor. Por lo que el Rey Picoro Daimaku sería el vencedor de este enfrentamiento. No hay nadie en el mundo que pueda acabar conmigo. Espero que te haya quedado claro. ¡Soy invencible! Sé que estuve inactivo por un buen tiempo, pero mejor tarde que nunca. Realmente disfruté mucho de hacer este versus, pues fue una de mis primeras ideas desde que ingresé en esta podrida comunidad. Espero que hayan disfrutado del video. De ser posible nos veremos pronto con un análisis a un personaje de lo más bizarro, pero a la vez curioso. Antes de irme a coser tapioca, me gustaría darle un agradecimiento especial a los usuarios que me ayudaron en la realización de este versus. Dejaré sus canales en la descripción de este video. Por lo pronto se despide su demonio favorito. Hasta la próxima.